Buenas tardes, somos el grupo 7 y hoy les hablaremos acerca del capítulo 5, titulado El desarrollo cognitivo en los primeros 3 años. Este capítulo se divide en 6 enfoques que abordan el estudio del desarrollo cognitivo. Daré inicio a explicar el primer enfoque, que tiene como nombre enfoque conductista, los mecanismos básicos de aprendizaje. En este enfoque, los conductistas se interesan en la forma en que la experiencia modifica el comportamiento en los niños. Como sabemos, los bebés nacen con la habilidad de aprender de lo que ven, oyen, huelen, prueban y tocan, y tienen cierta habilidad de recordar lo que aprenden. Para comprender esto, primero vamos a ver dos procesos de aprendizaje que los conductistas estudian. Uno, que es el condicionamiento clásico, y el otro, el condicionamiento operante. Para iniciar a hablar con el condicionamiento clásico, voy a dar un ejemplo. El padre de Olivia, en este caso la bebé que está en el centro de nuestra maqueta, y el padre que está a un lado, le toma fotos en las que ella pues sale siempre sonriendo o gateando. Cada vez que se dispara el flash, Olivia parpadea, pero un día, cuando vio que su padre se llevaba la cámara a la altura de los ojos, ella parpadeó antes del flash. ¿Esto qué significa? Que Olivia aprendió a asociar la cámara con la luz brillante. El parpadeo de Olivia a la vista de la cámara es un ejemplo de condicionamiento clásico, en el que la persona aprende a dar una respuesta refleja o involuntaria, en este caso el parpadeo, a un estímulo que fue la cámara. Mediante el condicionamiento clásico, los niños anticipan un suceso antes de que ocurra, porque forman asociaciones entre estímulos. También el aprendizaje por condicionamiento clásico se desaparece. ¿Qué quiero decir con esto? Si no se refuerzan las asociaciones repetidas, pues Olivia puede que a veces vea la cámara sin el flash, dejará de parpadear cuando vea la cámara. El condicionamiento clásico, quien aprende es un poco pasivo, absorbe y reacciona de manera automática a los estímulos. En contraste con el condicionamiento operante, se manifiesta cuando el bebé aprende que si balbucea despierta una atención cariñosa en los miembros de su familia o alrededor. Ella lo que hace es que el niño va a aprender a dar cierta respuesta a un estímulo medioambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Que la niña va a balbucear cada vez que vea a sus padres en su contexto, en este caso pues el contexto familiar, con el fin de producir un efecto particular, que es que los padres le presten atención. También en el libro hablaban sobre los investigadores que también se valen del condicionamiento operante para estudiar otros fenómenos, como la memoria. La memoria infantil, para algunos autores, como Piaget, decía que los primeros sucesos no son retenidos en la memoria, porque el cerebro aún no se ha desarrollado de manera suficiente para guardarlos. Pero había otro investigador que sostenía que los niños no retienen hechos en la memoria porque no pueden decirlas o comunicarlas a los demás. Estas investigaciones sucedieron entre los 2 a 13 meses. Otra investigación que decía que los bebés, si repiten la conducta por varios días, después ellos pueden recordar de manera eficaz la situación en la situación en la que la aprendieron. Es decir, que si la memoria infantil debe reforzarse para que la conducta permanezca. Es por esto que a veces pues, nos preguntan que si nos acordamos algo antes de cumplir los 2 años, pero la mayoría no se acuerdan porque estos recuerdos no fueron reforzados durante nuestra infancia. El enfoque psicométrico. El enfoque psicométrico mide las diferencias cuantitativas entre las habilidades que comprenden la inteligencia mediante pruebas que indiquen pues, dichas habilidades de cada persona. Pero a la hora de evaluar a los niños pequeños es como otra cuestión, ya que es un poco más difícil, por lo que ningún niño puede decir lo que siente, lo que piensa o lo que quiere hacer. Por esta razón, a la hora de medir pues, su inteligencia es por medio de una evaluación. Por ejemplo, si uno le da a un niño una sonaja y si el niño no la toma, pues quiere decir que el niño no está interesado o no se siente a gusto o todavía no sabe qué es eso o qué material es, cuál es su textura, porque el niño pues no se siente interesado todavía en tomar esa sonaja o una maraca. Pues durante muchos años se ha detallado pues en sí qué es la inteligencia o también cuál es el mejor método para medirla. El autor Alfred junto con el autor Simón, bueno, ellos crearon pues pruebas psicométricas que califiquen con números al enfoque psicométrico. Estas pruebas consisten en medir la inteligencia, la cual comprende el razonamiento. A partir de estos resultados se puede como pronosticar un mejor futuro. Estas pruebas para evaluar a los niños, hay 2 escalas, la cual está la escala Bailey y también la escala Ohme. ¿Qué es la escala de Bailey? Bueno, esta es como donde se comparan el desempeño del bebé
de tareas, normas establecidas a partir pues, de la observación de los infantes. Esta prueba desarrolla como la motricidad o mental de los niños. Estas pruebas son usadas en los niños de 3 a 3 años de edad, de 3 meses a 3 años de edad, qué pena. Las calificaciones del Bayley indican las fortalezas, debilidades y competencias de los niños. También se califican en el desarrollo o el ámbito, los cuales son el ámbito cognitivo, el ámbito lingüístico, el ámbito motriz, el ámbito socioemocional y por último el ámbito de conducta adaptiva. Uno de estos ámbitos pues se calcula en sí pues el desarrollo del niño, lo que hacen, cómo se comportan o cómo actúan, para así hacer como ese descubrimiento en su desarrollo emocional o también identificar algunos trastornos. Esto puede servir de gran información para los padres, los profesores, para que cada uno de ellos esté como más consciente de que el niño sufre de alguna enfermedad o ellos estén como más al pendiente de cada niño, ya que cada niño es muy diferente. Seguidamente encontramos la escala del OME, escala OME. Esta evalúa el efecto del primer entorno familiar. Se presenta en los menores de 6 años en el área intelectual, social, el lenguaje y psicomotora. Pero antes se pensaba que la inteligencia era fija a nosotros nacer. Pero ahora se han hecho muchas investigaciones, los científicos, los psicólogos han demostrado que para identificar la inteligencia se deben hacer pues, varias evaluaciones. Por lo que esta estimulación cerebral temprana es la clave del desarrollo cognitivo. La escala OME, esta escala mide como el entorno familiar del crecimiento del niño y también encontramos como el desarrollo que fomenta el niño en lo cognitivo, los cuales son adelantar la exploración del entorno, donde el niño empieza a preguntar por qué es esto, por qué lo otro, empieza como a explorar las cosas de su entorno, al querer tocar, a sentirse, a empaparse sobre todas esas cosas pues, que el niño desconoce. También comunicarse de forma plena y sensible. Los niños empiezan como a sentir esa conexión, esa relación, o yo puedo confiar en mi papá y en mi mamá, o en mi cuidador. También se encuentran proteger y hostigamiento y castigo. Seguidamente, pues también encontramos como la intervención temprana. La intervención temprana es cuando los niños no aprenden de una forma, se puede decir que como los otros niños, más fácil o de pronto se les presenta algún problema. Entonces, lo que hacen los familiares o mamá y papá del niño es como poner como un tutor o algún profesor que sea capacitado para guiar a este niño, para que el niño tenga como más conocimientos, pueda hacer todas sus tareas y así el niño pues vaya desarrollando su aprendizaje cognitivo. Enfoque piagetiano se centra en cómo la mente estructura sus actividades y se adapta al medio ambiente. Este enfoque como tal se centra en la etapa sensoriomotriz. Según Piaget, en esta etapa los niños aprenden a través de los sentidos y de la actividad motriz. Él crea unas subetapas, las cuales van del nacimiento hasta los 2 años. La primera es el uso de los reflejos. Esta va del nacimiento alrededor de un mes. Aquí los bebés ya comienzan a ejercer cierto control sobre los reflejos innatos, por ejemplo, como el succionar sus labios, ¿sí? Ellos con el simple hecho de ya rozárselos o tocárselos ya comienzan a succionar, es por esto que aprenden rápidamente a coger el pezón. Igualmente, estos reflejos se presentan, así él no tenga hambre, por simple reflejo él va a comenzar a atrapar, a succionar, o también cuando por el simple roce en sus manos, como ya dije anteriormente. La segunda subetapa son las reacciones circulares primarias, estaban alrededor de 1 a 4 meses. Aquí los bebés aprenden a repetir estas acciones que hicieron anteriormente, pero ya lo hacen porque les parece agradable. Por ejemplo, chuparse el dedo. La acción sería chuparse el dedo, y una respuesta a esta acción sería que al bebé le gusta chuparse el dedo. Entonces, en esta etapa, ellos ya comienzan a mover su cabeza hacia los sonidos o hacia los llamados que uno les haga. Con esto demuestran la capacidad que ellos tienen de coordinar esta información sensorial, como lo es la vista y el oído. La tercera subetapa son las reacciones circulares secundarias. Esta va del 4º al 8º mes. Aquí los bebés tienen un gran interés de manipular objetos y aprender sus propiedades con repeticiones. Por ejemplo, un bebé a esta edad agita repetitivamente su sonaja para oír el ruido porque le gusta, o si no, cuando está feliz porque ve un rostro que es de su agrado. Por ejemplo, el rostro de sus papás o de las personas con las que más se relaciona. La cuarta subetapa es la coordinación de esquemas secundarios. Esta va del 8º al 12º mes. Aquí ya aprenden a generalizar a partir de sus experiencias y estas experiencias les ayudan a resolver los problemas. El fin de esta subetapa es llegar a la meta, es decir, el niño gatea y mientras va gateando, él va quitando los estorbos. Entonces ya con esto son conductas que él va, a medida de sus experiencias, aprende a coordinar. La quinta subetapa son las reacciones circulares terciarias. Esta va de los 12 a los 18 meses. Aquí los bebés empiezan a experimentar con nuevas conductas para ver lo que sucederá.
En esta etapa, el niño ya comienza a caminar y resulta más sencillo explorar todo su entorno. Y nos referimos a reacciones secundarias terciarias porque es cambiar una acción para obtener un resultado similar. Por ejemplo, el niño va caminando, él pisa el patito de hule, el patito de hule le hizo un sonido que al niño le gustó, y lo que hace es que se devuelve, alza el patito de hule y lo aprieta para ver si esto va a resultar de nuevo. Esta subetapa son las combinaciones mentales. Esta va de los 18 meses a los 2 años. En esta etapa los niños tienen la capacidad de representar mentalmente objetos y actos que ellos han captado mentalmente, como palabras, números, imágenes. Entonces ya no tienen que pasar como por ese trabajo de primero ensayar qué tal les va a ir. No, ellos primero lo que hacen es que ya piensan para realizar la acción. Durante estas subetapas, que son 6, las que ya nombré anteriormente, los niños ya desarrollan la capacidad como de pensar y recordar. Cabe resaltar que Piaget nos habla sobre las habilidades de imitación. La imitación bien se sabe que es una forma importante de aprender, la cual adquiere más valor hacia el final del primer año más o menos, cuando ya los bebés ensayan nuevas habilidades y van explorando más su entorno. Piaget sostenía que hay 2 tipos de imitación, la imitación invisible y la imitación visible. La invisible es la imitación con partes del cuerpo que el bebé no ve, como lo es la boca, los sonidos que uno le hace con ella, y se desarrolla hacia los 9 meses, después de la imitación visible, que la visible es el uso de lo que el bebé sí puede ver, como lo son los movimientos con las manos o con los pies. El enfoque del procesamiento de la información, percepciones y representaciones. Bueno, en este enfoque podemos encontrar lo que es la observación y la evaluación, ya que de esta manera ellos ayudan a que los niños procesen la información. Este enfoque se lleva a cabo mediante la utilización de 2 categorías, la habituación y la deshabituación. La habituación es cuando ellos reducen o detienen una respuesta. ¿Qué quiere decir? Cuando ya están acostumbrados a un objeto, ya lo reconocen y ya no le dan la misma importancia, ya que al saber que lo tienen constantemente, todos los días, ya ese objeto no les va a traer. Por otro lado está la deshabituación, que es cuando aparece un objeto que no habían visto nunca y los atrae, ya que ellos le dan esa importancia a algo nuevo. Y de esta manera se realiza un aumento en la respuesta después de la presentación del nuevo estímulo. Un ejemplo de esto sería, en la maqueta podemos observar que la bebé tiene una sonajera. La sonajera sería un ejemplo de un objeto de habituación, ya que constantemente la bebé está con la sonajera y sabe que al moverla ella va a sonar. Entonces el objeto es de habituación porque siempre está con la bebé. Entonces ella como que ya lo tiene porque sabe que se puede entretener con ella, pero no es así como que le dé gran importancia a un objeto de deshabituación. Un ejemplo de deshabituación sería la ventana que vemos ahí en la maqueta. Al abrir la ventana va a entrar una luz. La luz va a hacer que la bebé se refleje en una sombra en la pared. Ella la va a traer mucho esto, ya que pues es algo que no había experimentado en casos anteriores, sino que lo está viviendo hasta el momento. Entonces le va a dar mucha importancia a esa situación nueva. Entonces por eso sería una situación de deshabituación. Por otro lado, podemos encontrar que los investigadores calculan la eficacia del procesamiento de la información de los infantes, pues ya que midiendo la rapidez con la que se deshabitúan con los estímulos familiares y con qué rapidez recuperan y cuánto tardan para que los niños reconozcan los estímulos. Estas son las investigaciones que se están realizando. También se encuentra que el gusto por ver cosas nuevas, o sea, por habituarse en ellas, con rapidez se correlaciona con el desarrollo cognitivo, el cual hace como una preferencia por la complejidad, ya que de esta manera se encuentra lo que es la exploración rápida del entorno, como lo que son juegos elaborados, rápida solución de problemas y la capacidad de relacionar ilustraciones. Y también se dice que la velocidad de habituación y otras capacidades de procesamiento de la información pueden servir para hacer buenos pronósticos de la inteligencia del infante. Bueno, según el desarrollo y las habilidades piagetianas, basados en el pensamiento visual de los infantes, el cual ha permitido que algunos científicos de este desarrollo accedan a los momentos en los que suceden los adelantos cognitivos. De esta manera, categorizan casualidad, permanencia del objeto y números. Bueno, la categorización es cuando se dice que en el mundo se pueden dividir en categorías significativas, ya que es vital para pensar en los sujetos o conceptos y sus relaciones en la base del lenguaje, razonamiento, solución de problemas y la memoria. Entonces, en este caso sería como las divisiones que hay en el mundo, ya que son importantes
para que el infante comprenda, ya que esto es importante para así adquirir algunos conceptos y su lenguaje irlo fortaleciendo para esa manera tener un buen razonamiento, una buena solución de problemas y una excelente memoria. Causalidad. Este sería el principio de que los sucesos tienen causas identificables. Es importante porque así las personas pueden predecir y controlar su mundo. Pues es muy importante saber que una persona debe ser autónoma para poder controlar su mundo. Entonces, pues la causalidad sería el principio de reconocer tales sucesos. También tenemos la permanencia del objeto, que esta sería como la tendencia de un infante a mirar por más tiempo el momento, el evento que cambia. Se interpreta como una prueba que lo toma por sorpresa. Entonces sería como cuando el infante tarda en permanecer mirando un objeto o un evento que cambia, o como algo lo toma por sorpresa, o sea, algo que no había visto habitualmente. Y los números, pues los infantes, pues hay un estudio que dice que los infantes ya de esa edad ya saben sumar, pero pues no es científicamente comprobado de que ellos a esa edad puedan reconocer con exactitud los números. Otro de los enfoques que estudian el desarrollo cognitivo en los primeros 3 años es el enfoque de las neurociencias cognitivas, las estructuras cognitivas del cerebro. Los barridos cerebrales aportan evidencia física de la localización de dos sistemas distintos de memoria a largo plazo, una que es implícita y la otra es explícita, que adquieren y guardan diferentes tipos de información. Voy a hablarles sobre la memoria implícita, que esta se desarrolla al comienzo de la infancia, que se refiere a recordar de forma inconsciente y sin esfuerzo. Hábitos o destrezas en los niños, por ejemplo, como saber lanzar una pelota. La memoria explícita es también llamada memoria declarativa. Es el recuerdo consciente de hechos, nombres o sucesos que ha aprendido a lo largo de su infancia. Esta memoria se desarrolla al final de la infancia, de esta etapa. Uno de los ejemplos puede ser que el niño sabe que la mamá tiene un nombre y como tal se puede llamar Rosa, María, y pues ya le distingue que mamá es Rosa. Al comienzo de la infancia, cuando las estructuras responsables de la memoria aún no están bien formadas, los recuerdos se van a olvidar. Aquí es donde aparece la maduración del hipocampo, que es una estructura localizada en lo profundo de los lóbulos temporales junto con el desarrollo de estructuras corticales. Estas dos conexiones, estas dos estructuras van a ayudar a que el niño tenga recuerdos más duraderos. Hay otra parte de nuestro cerebro que es la corteza prefrontal y sus conexiones adquieren capacidad para establecer una memoria de trabajo, que es un almacenamiento de corto plazo donde se deposita la información que procesa el cerebro y se prepara o se recupera las representaciones mentales para que así el niño pueda recordar sus sucesos o acontecimientos durante su etapa infantil. Por otro lado, encontramos la percepción de sonidos y estructuras del lenguaje. Aquí nos habla de la imitación de los sonidos del lenguaje, el cual requiere habilidades para poder diferenciar los sonidos. Se dice que los infantes poseen estas habilidades desde que nacen, o otros incluso las poseen antes de nacer. La lengua materna es muy importante antes del nacimiento, ya que de esta manera ayuda a afinar el oído para que los infantes puedan captar los sonidos. También se dice que cuando los recién nacidos lloran, incluso poseen un acento al llorar, ya que esto se obtiene como resultado de las experiencias tempranas con el sonido. Pues esto se demuestra debido a la lengua materna que ha escuchado desde que está en el útero. También allí podemos encontrar que cuando la madre habla 2 idiomas, ya sea inglés o español, si lo fomenta durante el embarazo los 2 idiomas, cuando el bebé, cuando está en el útero, reconocerá ambos idiomas. También se dice que desde los 6 y los 7 años y los 7 meses, los bebés aprenden a reconocer alrededor de 40 fonemas. ¿Qué son los fonemas? Los fonemas son los sonidos básicos. En este caso, al adaptarse a ligeras diferencias de los distintos hablantes de estos sonidos. Y también hablamos de que a partir de los 6 meses para las vocales y en los 10 meses que se ven las consonantes, aumenta considerablemente lo que es el reconocimiento por demás sonidos fonéticos que la de la lengua materna. ¿Qué quiere decir? Que ya para finalizar el primer año, los bebés pierden lo que es la sensibilidad por los demás sonidos, aparte de la lengua materna. Entonces, tienen mayor interés por los demás sonidos, no solo por el de la lengua materna. Otra hipótesis es que ellos experimentan a temprana edad una modificación en el lenguaje de la estructura en la lengua materna y al mismo tiempo suprimen la atención de los patrones que no corresponden a la lengua materna. ¿Qué quiere decir? Que los infantes se centran más en lo que es la lengua materna, suprimiendo lo que es los demás sonidos. Pero dado el caso de que los niños no partan desde el lenguaje de la lengua materna, su aprendizaje va a ser más lento. Entonces, por eso es importante la lengua materna. Para finalizar, encontramos las influencias del desarrollo del lenguaje inicial, el desarrollo encefálico. Durante los primeros meses y años del niño
se presenta la vinculación pues, del desarrollo del lenguaje. Durante el llanto del bebé está controlando por el tallo cerebral y el puente del barolio, que son las partes primitivas del encéfalo y las primeras en aparecer. Es posible que el balbuceo de los niños o repitiendo palabras surja pues, la maduración de ciertas partes de la corteza motora, que controla los movimientos del rostro y la laringe, por lo que este incluye las redes nerviosas, las que dedica al reconocimiento de los sonidos y de la lengua materna. Por otra parte, tenemos la interacción social, en la cual está presente los padres y los cuidadores. Tenemos presente que el lenguaje no es un acto social, sino que el lenguaje es el desarrollo por medio del trato o interlocutor en la comunicación, ya sea mamá, papá o cuidadores. Los niños que crecen sin un contacto social no desarrollan pues este lenguaje. Por ejemplo, si un niño de 30 meses se la pasa mirando televisión, el niño no va a aprender ningún verbo, no va a desarrollar su lenguaje. Pero en cambio, si un niño de 42 meses lo ponemos a ver televisión durante un tiempo, el niño pues va a aprender los verbos y va a desarrollar sus lenguajes porque el niño está incrementando sus habilidades cognitivas. Por esta razón, los niños con mayor edad, se puede decir así, que no tienen pues esa interacción social, ellos aprenden por medio pues, de sus habilidades cognitivas. Muchas gracias a todos.